Cuando tomen decisiones, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Pongan a Jesucristo en primer lugar, porque la vida eterna de ustedes depende de su fe en Él y en su expiación, y depende también de su obediencia a las leyes de Él. La obediencia les prepara el camino para una vida de gozo hoy en día y para una gran y eterna recompensa mañana. Bien, entonces aquí viene otra invitación profética, en este apartado que acabamos de ver. Y da la invitación y explica el por qué. Dice, cuando tomen decisiones, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Pongan a Jesucristo en primer lugar, porque su vida eterna depende de la fe en Él y en su expiación, y depende también de su obediencia a sus leyes. Es lo que dice el presidente Nelson. Mientras seguimos viendo esto en pantalla, Víctor, tus apreciaciones sobre esta invitación profética. Yo creo que el presidente Nelson está diciendo con otras palabras algo que ya había mencionado hace algunos minutos atrás, que él había mencionado en su discurso, y tiene que ver con las decisiones que tomamos, y él lo había dicho, tengan el fin en mente, ¿no? Y ese fin siendo la vida eterna. Y aquí con otras palabras, él dice, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo. Es muy interesante estos términos que él utiliza. Son términos que solemos utilizar, empezar con un fin en mente o tener una perspectiva a largo plazo. Se suelen utilizar mucho en el mundo de los negocios o de la superación personal. Y me llama la atención que el presidente Nelson los utilice, pero tiene mucho sentido, ¿no? Y esa perspectiva a largo plazo no podría ser de más largo plazo que la que él pone, ¿no? Una perspectiva eterna. Es decir, a veces en la Tierra pensamos en una perspectiva a largo plazo, 5 años, ¿no? O 10 Sí. años como mucho. Ajá. Pero no, él dice, la perspectiva a largo plazo es la vida eterna. Entonces, ¿qué nos invita a hacer? A que cada decisión que tomemos en esta tierra vayan en armonía con lograr esa meta. Si yo quiero en esta vida ser médico, pues yo tengo que tener claro y con ese fin en mente empezar a estudiar, ¿no? Primero prepararme para un examen para la escuela de medicina, una vez que entre a la escuela, prepararme, estudiar, cumplir con asignaciones, etcétera. Y si yo empiezo a hacer cosas que van contrarias a lo que se espera de mí para yo lograr esa meta, hablando en este caso de una universidad, entonces me estoy desviando de la meta. Es decir, si no estudio, si no voy a clases, si empiezo a reprobar exámenes, entonces estas decisiones que yo estoy tomando me están desviando de mi meta de ser médico. Ahora, poniéndolo en una perspectiva a más largo plazo, vida eterna, y que para mí la meta debería ser tener el más alto grado de gloria, pues significa eso mismo, ¿no? Cada paso que yo voy dando, cada decisión que voy tomando importante en mi vida, y a veces pensamos en las más importantes, pero también tiene mucho que ver con las decisiones del día a día o las decisiones pequeñas. Sí. Reflexionar si me están llevando a esa meta o si me están alejando de esa meta. Yo puedo salir de mi sellamiento, casi cumplo 20 años de casado y sellado en el templo, y al momento de yo salir del templo, imagínate que pasa un carro y me atropella y yo muero. Pues qué bien, ¿no? Es decir, qué triste, pero qué bien, porque acabo de hacer un convenio y que ni siquiera tuve oportunidad de romperlo. Qué bueno, estoy logrando esa vida eterna. Pero en la mayoría de las veces no sucede así. Entre el momento que hacemos convenios y el final de nuestra vida, suelen pasar algunos años, si no es que muchos años. Entonces, aquí es donde está el desafío de nuestra vida, mantener el enfoque en esa vida eterna o con esa perspectiva eterna para que las decisiones que tomemos realmente nos lleven hacia allá y no nos estén desviando hacia otro camino.
Muy bien, gracias, Víctor. Ahora, Carlos, tú eres un tipo mucho más pragmático que teórico. ¿Cómo lograr esto, Carlos, en estas decisiones cotidianas de las que hablaba Víctor? ¿Cómo lograr tener una perspectiva eterna? ¿Cómo lograr que podamos ver el final o que tengamos el final en mente en cada decisión diaria? Cuando digo en cada decisión, me refiero en cada decisión. O sea. Sí, creo que está funcionando el Bluetooth porque estaba pensando más o menos en la misma línea que tú. Y así como lo dice, yo soy más pragmático y te voy a pedir disculpas porque me voy a adelantar casi que al final del mensaje con una frase. El presidente Nelson dice que al finalizar su mensaje que el diezmo es una cuestión de fe, no de dinero. Y aquí nos dice que nuestra vida eterna depende de la fe en Él. Entonces, si la vida eterna depende de nuestra fe y el diezmo es una cuestión de fe, para ser pragmático, como tu pregunta me la estás haciendo, Salvador, debo pagar el diezmo. Entonces, una de las maneras de yo poder tener una perspectiva eterna con acciones diarias es pagando el diezmo. Y para mí fue revelador el mensaje del presidente Nelson porque a pesar de que fue el último mensaje de la conferencia, ya previamente varios oradores habían hablado del mismo mandamiento. Entonces, en el mensaje me dice a mí particularmente y me enseña que fue lo que yo determiné, si tú quieres obtener la vida eterna debes tener fe. Y más adelante me dice, y el diezmo es una cuestión de fe, no de dinero. En pocas palabras, aquellos que paguen el diezmo van a obtener la vida eterna, entre otras cosas, no solamente el diezmo, ¿no? Pero es una manera de ser pragmático al mismo tiempo y respondiendo a tu pregunta, Salvador. Entonces, en esa perspectiva, Carlos, si yo estoy pensando en que me voy a quedar sin determinada cantidad, si yo lo pongo en una perspectiva eterna, la cosa va a ser completamente diferente, ¿verdad? Correcto, tal cual. Bien, bien. En este punto, César, ¿quieres acotar algo más? Yo creo que, pues no, podemos seguir adelante. Vámonos. Ahora, para continuar, simplemente mencionar, tenemos 771 conexiones ahorita. ¿Cuántas nos faltan, Víctor? 229. Exactamente. ¿Sí? 229 para alcanzar los 1000 que nos puso de meta la hermana, ya se me olvidó su nombre, ¿quién era? Wendy. Flores, ¿sí? Y así que vamos a darle. Y bueno, también mencionar que Pepe Valle se tuvo que desconectar por una situación que tuvo que atender, se disculpa con ustedes. Y bueno, simplemente agradecer por habernos acompañado un momento. Vamos al siguiente punto. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial. Al centrarse en pensar de manera celestial, cuenten con que afrontarán oposición. Hace décadas, un compañero de trabajo me criticó por tener demasiado templo en mí y más de un supervisor me penalizó debido a mi fe. Sin embargo, estoy convencido de que pensar de manera celestial mejoró mi carrera profesional. Bien, aquí el presidente Nelson ya nos introduce en lo que es el tema central del discurso y a partir de ahora va a empezar a enfocarse en aspectos específicos sobre cómo podemos pensar de manera celestial. Aquí tan solo nos muestra una lista y ahora mismo la estás viendo en pantalla. César,
¿Qué alcanzaste a apreciar? ¿Qué vieron? Platícanos las conversaciones que tuviste con tu esposa Tania y tú sobre esta lista que el presidente Nelson nos dio, porque me imagino que las tuviste. Más bien, esta semana de conferencia también fue una semana de cambios en nuestro hogar. A ver. Y va muy de acuerdo por los desafíos familiares que hemos enfrentado a lo largo del tiempo. Vino muy al momento, ¿no? De darnos cuenta de que lo que hemos pasado nos ayuda a acercarnos un poco más a Cristo y a ser como Él. Yo personalmente tengo bien fuerte la impresión de que este discurso es un preparativo para los tiempos que vienen. Me robaste lo que estaba pensando, César. Nos Bien, ahorramos tu bien ahí. intervención aquí, Carlos. Exacto, yo me quedo calladito y ya escucho. Es que ya interferí la señal de Bluetooth, Carlos, por fin la encontré. ¿Te acuerdas que al principio, Chava, yo te decía que el hecho de ser miembros de la iglesia no nos excluye de pasar por dificultades? Tal vez estamos pensando que, bueno, las dificultades del día a día, ¿no? De que de repente me quedé sin trabajo, que de repente la enfermedad llegó, pero los últimos días vienen muy fuertes. Y en muchas de estas cosas va a ser la prueba final para nuestra fe y nuestros convenios, de decir, culpar a Dios porque nos alcanzó tal desastre o tal situación, o verlo de manera celestial. Yo considero que hay cosas que simplemente tienen que ocurrir en esta vida porque estamos hechos de materia caída, dice el Elder Bednar, y pues porque estamos en un periodo de prueba. Y si se tratara de que por hacer un convenio exentas todos los exámenes, bueno, en realidad no tendría propósito, ¿no? No tendría sentido, porque pues ya todos mejor hacemos convenios y ya todos vivimos bonito, pero no es así, sino que lo que nos dan los convenios, lo que nos da la perspectiva eterna es el consuelo, la esperanza y la fortaleza para enfrentar lo que viene. No quiero irme más allá para no quitarle más a Carlos, pero yo considero que va mucho de eso. Entonces, lo que tú estás afirmando, César, es que en esta preparación vamos a afrontar dilemas, tentaciones, pruebas, decepciones, muertes prematuras, enfermedades devastadoras, exigencias de la vida, todavía accidentes, todavía más. No sé si estabas haciendo una pregunta o leyendo Apocalipsis, chava. Tomé cada una de las palabras que utilizó el presidente Nelson para preguntarte, porque tú dijiste que lo veías como una preparación y Carlos te secundó en ese punto. Entonces, aquí entonces simplemente para reafirmar ¿lo ves que van a sobrevenir estas cosas con mayor intensidad para los santos en lo subsiguiente? Yo, pues, considero y podría asegurar que sí. Y no es Bien. como algo para lo que tengamos que ser muy adivinos, ¿no? Encima de que el profeta ya lo dijo, como están ocurriendo las cosas, que hasta un especial están pidiendo los hermanos, parece que vamos para allá. Bien, muy bien. Gracias. Víctor, sobre este punto, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, yo no soy tan futurista como Carlos y César, porque yo pienso que esa lista, si la pones en pantalla, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si ve esa lista, en este momento estamos pasando por alguna de esas cosas. Entonces, pero también les doy la razón, y porque el presidente Nelson lo dijo, en los días futuros no podremos sobrevivir sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, sí nos está enseñando el presidente Nelson con esa cita que ya dijo hace algunos discursos y esta, que sí, que las cosas van a ir a peor, ¿no? Y él habló así específicamente en los días futuros. Pero lo que yo no quiero es que veamos esta razón de pensar de manera celestial, no quiero que la veamos para lo que venga en el futuro, porque a mí me parece que son para este momento y que si las cosas se van a agravar, sí, estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? Pero no son exclusivas del futuro. O sea, ya están sucediendo, Sí, pero están se van a sucediendo agravar. todo.
Ajá. Es decir, insisto, ¿no? Vean esta lista y cualquiera de nosotros puede decir, pues sí, yo estoy teniendo exigencias que me invaden o me sobrepasan, o tengo un familiar que se está recuperando de alguna enfermedad o se ha prolongado más de lo que debería. Y me llamó la atención cuando el presidente Nelson habla de cuando sufrimos la muerte de algún familiar prematuramente, y él pone entre comillas. Fíjate qué interesante lo que hace, porque está poniendo entre comillas prematuramente. ¿Qué significa esto? Significa que para el Señor nadie muere prematuramente. Es decir, si una Sí, persona cierto. muere, es porque fue la voluntad del Señor que muriera en ese momento, y no hay más, ¿no? Y Sí. para nosotros, desde nuestra perspectiva limitada celestial, puede parecer que murió antes de tiempo esa persona o muy joven, pero para el Señor no es prematuro. Y me llamó mucho la Sí. atención esas comillas que puso el presidente Nelson. Y esto, Víctor, tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Sobre cuando decíamos, y los santos que permanezcan en lugares seguros van a estar bien. Van a estar bien en vida o en muerte, ¿no? Porque en el apocalipsis nos va a tocar, como nos tocó en la pandemia, creo yo. Hay quien puede pensar diferente. Yo personalmente pienso de esta manera. Carlos, si te parece bien, avanzamos al siguiente punto. Adelante. Sí. Y arrancamos contigo, Carlos, así que prepárate. A medida que piensen de manera celestial, su corazón cambiará poco a poco. Querrán orar con más frecuencia y con más sinceridad. Por favor, no dejen que sus oraciones suenen como la lista de las compras. La perspectiva del Señor trasciende la sabiduría terrenal de ustedes. La respuesta de Él a sus oraciones podría sorprenderlos y los ayudará a pensar de manera celestial. Piensen en la respuesta del Señor a José Smith cuando Él le suplicó alivio en la cárcel de Liberty. El Señor enseñó al profeta que el trato inhumano que estaba recibiendo le serviría de experiencia y sería para su bien. Si lo sobrellevas bien, prometió el Señor, Dios te exaltará. El Señor estaba enseñando a José a pensar de manera celestial y a visualizar una recompensa eterna en lugar de centrarse en las insoportables dificultades de aquel momento. Nuestras oraciones pueden ser y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Bien, en este punto muestro sobre la pantalla algunas cosas que pude observar del discurso y enseguida te doy el uso del micrófono. Una advertencia. El presidente Nelson nos dice, no dejen que sus oraciones suenen como una lista de las compras. Y nos dice cómo sí deben de ser las oraciones. Y da ahí una afirmación categórica que me parece muy interesante en que podamos profundizar. Nuestras oraciones pueden y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Carlos. Sí, sabe que me quedé pensando con lo que compartió Víctor, y aquí el presidente Nelson dice, bueno, si ya todo esto, lo que estamos viendo ahorita en la lámina anterior, cada uno de nosotros, porque él colocó varias experiencias y colocó un matiz completo en donde todos nosotros nos podemos sentir identificados, enfermedad, situaciones, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Él colocó un matiz muy amplio y todos nos podemos sentir identificados. Si ya todos estamos hoy, por hoy, domingo 8 de octubre, en alguna de estas situaciones, ¿por qué no estamos haciendo lo que él no nos dice? Dice, querrán orar con más frecuencia y de la manera en la que tú lo presentas, ¿no? En conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no lo estamos haciendo ahora? Si estamos viviendo estas situaciones ahora, en estos momentos. Y a mí me viene, y por eso que yo hago énfasis en las palabras de César, Salvador, y yo puedo identificar de que todo lo que estamos pasando ahorita, desempleo, muerte, entre comillas, prematura, enfermedad, algún cambio negativo en nuestra vida, cualquier cosa, nos despidieron, nos estamos divorciando, un hijo rebelde, cualquier cosa,
lo que estamos viviendo ahorita no se compara a lo que va a venir. Y por eso yo tomo este mensaje particularmente en lo personal y reafirmo las palabras de César como una preparación de lo que va a venir. Para mí el presidente Nelson, yo lo escucho y es Samuel en la manita en la muralla hablándome. Y sabemos lo que, lo que ocurre en Tercer Nefi después que Samuel la manita habla de todo lo que dijo que ocurría. Entonces, para mí es interesante como él dice muchas veces previas, tienen que hacer esto porque en los días venideros van a ocurrir esto. Víctor lo dijo. Lo que estamos viendo ahora en nuestras vidas individuales, personales, como familia, no se compara, hermanos, a lo que va a venir. Salvador y el hermano Alvaradejo en su momento lo dijeron. La pandemia no fue nada en comparación a lo que viene. No fue nada, hermano. De hecho, estábamos hasta contentos. Hacíamos reuniones dominicales, Salvador. Hacíamos clases, nos reíamos, obispo, y la mascarilla, que las orejas se les vienen para acá, y hacíamos chistes. Pasamos algunas situaciones de enfermedad, de algunas muertes en nuestros barrios y estacas, pero no es nada comparado a lo que viene. Y ese es el mensaje que yo me llevo del presidente Nelson. Fortalezcámonos en el tema de las oraciones, que no sean como listas repetitivas, sino que sean más de conversación con nuestro Padre Celestial. Y la perspectiva eterna solamente nos las puede brindar el Salvador, que sobrepasa, como dice el presidente Nelson, la sabiduría de los hombres, ¿no? Gracias, Carlos. Víctor, José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio, y lo parafraseo, el primer principio del Evangelio es que un hombre aprenda a conversar con Dios, así como un hombre conversa con otro. Básicamente, en esta declaración, el presidente Russell M. Nelson está haciendo la misma afirmación. Nuestras oraciones pueden ser y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Antes, el presidente Nelson nos enseñó sobre el hablar con el Señor y sobre aprender a recibir revelación, y ahorita lo acabas de citar, sobre la importancia de tener el Espíritu Santo con nosotros. ¿Cómo Víctor alcanza a captar esto como padre de familia para su cónyuge, para sus hijos, de cara a estos acontecimientos a los que estamos enfrentando? Fíjate que una conversación, ¿cómo es una conversación? Porque tal cual deberían de ser nuestras oraciones, una conversación con el Señor. En una conversación es de dos vías, es decir, no solamente es hablar y callar y a dormir, ¿no? O a lo que sigue. Me parece que tiene que ver, o lo que está tratando de enseñar el presidente Nelson, tiene que ver con lo que él mismo enseñó hace algunos años, en donde dijo, escúchalo, en donde nos invitó a escuchar la voz del Salvador. Y me parece que porque es una de las formas en que el Padre Celestial nos contesta, a través de su Hijo Jesucristo y a través de la guía del Espíritu Santo. Entonces, significa que cada vez que yo oro y termino mi oración, o cada vez que digo una frase, debo esperar o debo hacer una pausa para recibir una respuesta del Padre Celestial. Pues si queremos tomarlo tan literal y pensamos que nos funciona, o lo ponemos a prueba y nos funciona, está bien, hagámoslo. Me parece que puede funcionar, ¿no? Si yo hago una pausa después de una petición que le hago y abro mis oídos espirituales para poder escuchar su voz, me parece que sería un buen ejercicio para hacer. Pero también necesitamos ser pacientes, porque en algunas ocasiones, como nos enseñó la hermana Amy Wright en su discurso, cuando cuenta que ella le dan la noticia que tenía cáncer, y ella pregunta al Padre en oración, ¿voy a morir? Y luego le pregunta si va a vivir. Y en ambos casos el Señor le respondió, y ella pudo sentirlo tal como si lo estuviera escuchando, y la respuesta es, todo va a estar bien. Y en ese sentido, a lo mejor muchas veces la respuesta va a ser esa, pero yo creo que esa respuesta sí puede venir instantánea. En otras ocasiones sí vamos a tener que esperar, y va a ser una conversación tipo correo electrónico, ¿no? Que nosotros le damos nuestra petición al Padre y que a lo mejor va a tardar unas horas o un día o semanas o meses en que nos responda ese correo electrónico.
pero en otras ocasiones va a ser una mensajería más instantánea tipo WhatsApp o tal como si tuviéramos una conversación telefónica. Yo creo que va a ser en base a nuestras necesidades, pero me parece que aquí la enseñanza es aprendan a escucharlo. No solamente repitan una serie de cosas, que esas cosas primero tengan sentido, pero además aprendan a escucharlo. Gracias, Víctor. César, en una enseñanza asertiva por parte de los padres del Evangelio, ¿cómo le enseñamos? ¿Cómo transmitir este principio que ahora mismo vuelvo a poner en pantalla acerca de cómo no orar y cómo sí orarlo? ¿Cómo enseñarlo a nuestros hijos pequeños? Si tú tienes hijos pequeñitos que están en este proceso. Yo creo que una de las cosas es darles constantemente la oportunidad de orar constantemente y orar con ellos. Y también constantemente retroalimentarlos. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué cosas te gustaron el día de hoy? ¿Por qué cosas agradeces? O sea, no solamente el clásico, la vida, la salud y los alimentos, ¿no? Sino, ¿qué comiste hoy que te gustó? ¿A quién viste hoy que te gustó estar con él o con ella? ¿Qué pasó hoy que te hizo sentir bien? Y todo eso llévalo a la oración, comenzarlos a ayudar a ver esas cosas pequeñas que le dan significado y convierten la oración en una conversación y no en un requisito. Bien, gracias, César.